Les invito a abrir en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y estamos concluyendo lo que es la primera visión de Juan, que hemos leído varias veces, toda esta sección. Hoy vamos a comenzar desde el versículo 17, que la última vez que estuvimos en Apocalipsis expusimos versículo 17 y 18, hoy vamos a ver los últimos dos, 19 y 20. Y hermanos, para que tengan un poco en mente el sentir del sermón al reflejar estos versículos, como un título mío propio de este pasaje le he puesto el meticuloso cuidado de Cristo por sus iglesias. Como Cristo cuida meticulosamente a sus iglesias. Y eso puede ser obviamente muy positivo para la mayoría que somos suyos, pero también puede ser algo fuerte, con implicaciones de juicio para aquellos que no son de Él, no son fieles. Leamos a partir del versículo 17, Apocalipsis 1, 17. Cuando le vi, hablando de Juan, el apóstol, habiendo visto al Cristo glorificado, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Son así, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Para introducir, hermanos, me gustaría brevemente ayudarnos todos a tomar un poco de conciencia en cuanto al conocimiento y el cuidado meticuloso que tiene Cristo por nuestra iglesia, por la iglesia aquí en Lobos. Como les dije, estamos llegando al final del capítulo 1, esta primera visión que recibe Juan de parte del Señor Jesucristo en la isla de Patmos, y nos estamos acercando a la siguiente sección, que vienen a ser los capítulos 2 y 3. Los capítulos 2 y 3 van a ser las cartas del Señor Jesús para las 7 iglesias de Asia. Y de alguna forma, estos últimos 2 versículos cierran una sección, pero también nos van preparando para la que viene. Nos preparan para las 7 cartas, capítulos 2 y 3. Y la siguiente sección nos va a llevar una y otra vez a preguntarnos qué pensará el Señor Jesucristo acerca de nuestra iglesia. Porque si el Cristo glorificado, como se nos ha presentado en el capítulo 1, es omnipresente, es omnisciente, es soberano sobre las entradas y sobre las salidas de cada iglesia, bueno, a mí me nace mucho saber qué dirá el Señor Jesucristo acerca de esta iglesia, sobre la nuestra. Hoy veremos que el cuidado que tiene el Señor Jesucristo de sus iglesias es tan meticuloso que se ocupa de revelarnos verdades preciosas sobre Él mismo, lo que venimos viendo hasta ahora en el capítulo 1, sobre el estado o la condición de sus iglesias y sobre el futuro de nuestra iglesia y el futuro de todo el mundo. Muy meticuloso en lo que se nos revela. Y también meditaremos en la realidad de que Cristo meticulosamente también está atento, está muy atento al estado general de nuestra iglesia, por un lado, que generalmente es como yo pienso en la iglesia, pienso en que el Señor está cuidando de esta iglesia en general, pero también, hermanos, está atento a la condición individual de cada uno de sus integrantes.
capítulos 2 y 3 nos van a demostrar que, por un lado, nadie se pierde en el grupo. Nadie pasa por desapercibido bajo esa supervisión meticulosa del Señor Jesucristo. Y escuchamos eso y, por un lado, eso puede sonar muy positivo, pero también podría llegar a sonar negativo, ¿verdad? El Señor sabe exactamente cómo estoy yo en esta iglesia de Lobos, cómo está mi corazón, cómo está mi relación con Él. Reflexionemos en eso un momento. Ningún integrante de nuestra iglesia, joven o anciano, novato o veterano, miembro, líder, rebelde o sumiso, flojo o fuerte, cómodo o comprometido, ninguno se pierde bajo el cuidado soberano y meticuloso del Señor. El Señor, en palabras de las Escrituras, está cerca de cada uno. Está cerca, sabe exactamente cómo está cada uno de nosotros. Para los fieles, esto es un consuelo. Pero para los infieles, un terror. Un terror. Y a modo de repaso, hermanos, antes de comenzar a exponer el texto en sí, estamos por concluir la primera visión que Juan recibe en Patmos. Y recordemos entonces que Juan fue exiliado a esta isla bajo el rey o el emperador Domiciano, ¿sí? Ya vimos que bajo Domiciano probablemente fue que Juan fue trasladado, exiliado a una isla de Patmos donde él no se podía escapar. No había forma de nadar desde la isla de Patmos a ningún otro lugar y sobrevivir. No había forma. Entonces allí se mandaban a ciertos presos durante el reino de Domiciano. Aparentemente, después de que muere Domiciano, Juan sale de la isla, lo dejan irse, volver a la tierra, volver y ministrar, probablemente nos cuenta la historia, en Éfeso. Concluir sus días, ministrar en la ciudad de Éfeso. Bueno, Juan, siendo el que está recibiendo esta revelación de parte de Jesucristo, es mandado a registrar las revelaciones dadas a Juan. Es un libro de visiones. Y son visiones que nos revelan, nos dan, según el versículo 1, el capítulo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, a las iglesias, a los integrantes de las iglesias, las cosas que deben suceder pronto. Y ya les he dicho y vuelto a decir, el primer capítulo, versículos 9 al 20, son esa primera visión. La primera mitad, versículos 9 al 16, ya lo vimos hace un tiempo atrás. La segunda mitad, versículos 17 al 20, lo cual comenzamos la vez pasada. Y vimos la vez pasada, o repasamos primeramente, cómo reaccionó Juan a esta visión. Cómo reaccionó Juan a este Cristo muy distinto al Cristo que él conoció en su vida terrenal. El Cristo humilde, era muy cercano a Juan. En el sentido de que Juan se sentó al lado de él, caminó con él, se apoyó en él. Era el discípulo a quien Jesús amaba. Tremenda esta intimidad, pero que cuando Juan ve al Cristo glorificado, esa familiaridad, dijimos, es como que se perdió por un momento. Lo ve y no va y lo abraza. No va y se reposa, sino que cae como muerto, dice aquí. Cae como muerto. Y nos hace pensar y recordar cómo es que reaccionó Isaías. ¿Recuerdan Isaías 6? Ve al Señor alto, sublime en el trono. Y cuando ve eso, cuando ve a Dios de esa forma, Él también dice, ¡ay de mí! Soy muerto. Soy un hombre pecador. Básicamente reforzando que Él merece volver al estado polvoriento del cual Él fue creado.
del polvo soy, del polvo debería regresar ante una imagen tan gloriosa. Así reaccionó Pablo cuando vio al Señor Jesucristo. De alguna manera, los discípulos al ver al Señor Jesucristo transfigurado. Luego vimos en lo que restaba del versículo 17 y en el versículo 18 el consuelo de esta visión. Para los que somos hijos de Dios, lo que hemos recibido misericordia, esta descripción de 4 títulos, 4 descripciones del Señor Jesús, bueno, trae palabras de ánimo, de consuelo para los que lo conocen, pero para los que no han recibido misericordia son razones por las cuales deberíamos temer o deberían tener terror. Entonces ahora, versículos 19 y 20, llegamos a los últimos 2 versículos, la última sección. Y hermanos, aquí vamos a ver, y estas son palabras o una estructura mía, primero vamos a ver la encomendación de la visión, la encomendación, y es una encomendación clave aquí en esta sección. Primero la encomendación y luego una explicación de la visión. Una explicación que vamos a ver también muy necesaria, porque a Juan se le va a revelar de parte del Señor Jesucristo algo que él no iba a poder interpretar solo, no iba a poder entender solo. Entonces Jesús se lo explica. Bueno, toda esta estructura para resaltar el propósito del pasaje, el propósito de este sermón. Que el Cristo glorificado cuida meticulosamente de sus iglesias. ¿Cómo? Abasteciéndolas de su revelación plena y de su atención muy minuciosa. Eso es lo que vamos a ver en el texto de hoy. Vemos primero, hermanos, en el versículo 19, la encomendación clave de la visión. Noten allí, versículo 19, escribe, le dice el Señor Jesús, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Retomamos aquí entonces el pasaje con otro imperativo. Recuerden, la vez pasada dijimos que el imperativo principal allí era no temas, versículo 17. Después de que Juan cae como muerto, el Señor Jesús lo toca con su mano derecha y le dice no temas. Y hablamos un poquito de esto. Esto es un imperativo, un mandato que no es un mandato. No le está diciendo cómo te atreves de temer, cómo te atreves a tener temor. No le está diciendo no. Lo está animando, lo está llamando a reflexionar en quién es Cristo, en quién es y qué ha hecho y qué ha logrado y cómo eso lo llena de ánimo, lo llena de realmente confianza en el Señor. Pero en este imperativo, bueno, acá se lo llama a Juan a escribir. Dice, escribe pues, dice la Biblia de las Américas. No aparece aquí en la Reina Valera, que yo tengo aquí por delante y les he leído el pues. Pero en la Biblia de las Américas dice, escribe pues. Y el pues es importante porque probablemente se esté indicando aquí que como resultado de ese consuelo y ese ánimo que ha recibido Juan, ahora debería escribir. Juan está animado por el hecho de que él no va a ser destruido, no va a ser arruinado, no va a morir porque acaba de ver al Señor Jesucristo en su estado glorificado. Encuentra consuelo y como resultado de ese consuelo que el Señor le da, ahora le dice, escribe. Ahora sí, escribe. Interesante, les mencioné que hay paralelos con Isaías 6. Bueno, después de que Isaías vea al Señor, a Yahvé, exaltado, sentado sobre su trono alto y sublime, y responde, ay de mí que soy muerto. Bueno, viene después un serafín, ¿sí? Acerca un carbón encendido y toca la boca de Isaías para quitarle la culpa y limpiarlo de pecado. Pero después de eso, Isaías es encomendado para revelarle al pueblo las palabras del Señor. Bueno, algo similar ocurre ahora. Juan recibe esta afirmación de parte de Jesús y ahora es nuevamente encomendado a escribir.
en el versículo 11, noten en sus Biblias, ya se le dijo una vez a Juan. Después de decirle, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, dice después, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Acaba de estar Juan en un estado prácticamente de parálisis por lo que vio del Señor Jesús. Y Jesús le indica que escribe lo que ve y lo envía a las 7 iglesias. Pero ahora llegamos al versículo 19 y no solamente se da ese simple mandato llamado a escribir, sino que ahora se desarrolla qué debe escribir, qué debe ser registrado. Note, el versículo 11 fue una indicación más simple, escribe lo que ves. Pero ahora, luego de que Juan ha sido reasegurado de su relación y su condición ante el Señor, Cristo le da aquí un resumen clave del contenido de este libro, en 3 partes. En 3 partes. Aquí vemos un resumen general del contenido del libro, y es clave. Primero, noten, dice el texto, Jesús encomienda a Juan para escribir las cosas que has visto. Las cosas que has visto. Hermanos, leemos eso de una manera sencilla, normal. Esto es una referencia a lo que Juan acaba de experimentar, acaba de ver en ese lugar. Algo que ya estaba en un sentido en el espejo retrovisor, dicen algunos autores. Yo sé que hay muchos que leen este pasaje y no piensan que esto es necesariamente una referencia a lo que acaba de ocurrir, ¿sí? Pero es lo más normal en el sentido semántico, sintáctico, contextual del verbo que está allí. Noten que este primer verbo destaca las cosas que Juan, noten, ha visto. Los otros 2 puntos apuntan a las cosas que son y lo que ha de ser o de suceder, como traduce la Biblia de las Américas, después de estas. Hay una diferencia ahí en las palabras, hay una diferencia semántica. Uno es lo que has visto, los otros son lo que es y lo que ha de suceder. Palabras diferentes, importante. También noten que el verbo apunta a lo que Juan ya ha visto. Y esto no solo es la lectura más natural del tiempo y del aspecto del verbo, sino también refleja el uso del verbo en contexto. En el versículo 19, hermanos, si me estoy metiendo en algo acá que tiene que ver con una discusión, destaco esto un poquito más en un momento. Pero en el versículo 11, miren cómo dice el versículo 11. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escriben en un libro lo que ves. Presente, tiempo presente. Lo que ves, lo que está por ver Juan. Ahora en el versículo 19, lo que has visto, un verbo que se llama auristo en el griego, que no necesariamente siempre habla del pasado, pero que tiene un aspecto distinto. La lectura más natural de este primer registro que Juan debe anotar apunta a lo que Juan ya ha contemplado con sus propios ojos en esta primera visión del Cristo glorificado. Especialmente lo que se revela en versículos 11 al 18. Entonces, lo que has visto es aquello que vio Juan en cuanto al Señor Jesús glorificado. En medio de los 7 candeleros y las 7 estrellas en su mano, eso debería escribir primero. Continuamos y luego explico un poco más. Segundo, Jesús encomienda a Juan para escribir, noten en el texto, las cosas que son, las cosas que son. Si lo fuéramos a ver esto en el original, veríamos que tiene una estructura muy similar, paralela a lo que vimos en la primera frase. Pero cambia el verbo y el tiempo. Recuerden que yo les dije, estamos en la última sección del capítulo 1, la primera visión, y a punto de introducir la siguiente acerca de las iglesias.
parece muy convincente entender aquí que Juan debería escribir acerca del estado actual, las cosas que son de las iglesias de Asia. Acaba de recibir una visión, lo que ha visto en cuanto al Señor Jesucristo. Y también debería escribir las cosas que son, un verbo y un tiempo, digamos, que fácilmente se puede conectar lo que vamos a empezar a leer del estado de las iglesias. ¿Cómo están, cómo son las cosas con las iglesias en el presente? Su estado, su condición, sus relaciones, su salud espiritual, la situación en la iglesia, todo esto será descrito en las 7 cartas a las iglesias. Esas son las cosas que son. Y 3, noten en el pasaje, escribe las que han de ser después de estas, o las que han de suceder después de estas, como dice la Biblia de las Américas. Y una conexión que nos ayuda a entender a qué se refiere Juan aquí, o qué se refiere Jesús revelándole a Juan, es si saltamos al capítulo 4, porque se vuelve a mencionar esta misma frase en el capítulo 4. Noten, después de escribir lo que ha visto Juan acerca del Señor Jesús, lo que es, si las cosas que son en cuanto a las iglesias, capítulo 2 y 3, que ahí es donde se nos escriben, note el capítulo 4. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que que sucederán después de estas, o que han de suceder después de estas. La misma frase. Y comenzando en el capítulo 4 en adelante, se empieza a desarrollar principalmente las cosas que van a suceder después de las iglesias, después del tiempo de las iglesias, las cosas futuras. Entonces, en resumen, así es como nosotros deberíamos entender o interpretar este versículo y el libro de Apocalipsis en general. Capítulo 1 es lo que Juan acaba de ver. Capítulos 2 y 3, las cosas que Jesús enviará en cuanto al estado actual de las iglesias en ese momento. Y capítulo 4 hasta el final, una referencia a las cosas que sucederán después de estas, después del tiempo de las iglesias. Desde nuestro punto de vista, hermanos, el versículo 19 es muy importante, es una clave para entender el libro. Un autor dice, es la llave que abre la puerta a la estructura para comprender el resto del libro. ¿A qué me refiero? ¿Cómo me ayuda esta estructura? Bueno, en términos generales, ya entiendo que en el capítulo 1, versículos 1 al 20, estas cosas que has visto, el tema principal es Cristo. La visión del Cristo glorioso, glorificado. Segundo, capítulos 2, versículo 1 hasta el 3:22, hasta el final del capítulo, las cosas que son las 7 cartas que Jesús envía en cuanto al estado actual de las iglesias en Asia. El tema principal es la iglesia, su estado, su condición, cómo está en ese momento. Y tercero, capítulos 4 hasta el 22, las cosas que sucederán después de estas. El tema es la consumación de todas las cosas, el fin, el comienzo de lo que es la siguiente etapa en el plan redentor de Dios. O sea, después de que termine la era de la iglesia, el capítulo 4, versículo 1 comienza a describir la siguiente etapa en la obra redentora de Dios en la historia, en este mundo. Apocalipsis 1, 19, hermanos, este versículo es clave para el resto del libro. Cómo entender los tiempos y el enfoque general del libro, de la gloria de Cristo, del estado de la iglesia y de la consumación de los planes de Dios. Y hermanos, yo entiendo, y lo digo ya con claridad y con humildad también, hay varias posturas en cuanto a cómo interpretar este versículo. Lo entiendo.
Quizás hoy por hoy seamos la minoría o la minoría de los comentaristas que toman la interpretación que yo les propongo hoy. No nos escondemos en cuanto a eso, lo entendemos. Ya Alejandro lo ha mencionado varias veces. De alguna forma podría parecer que estamos perdiendo la batalla nosotros. Tranquilos, estamos tranquilos. No me quiero meter de lleno en cuanto a ese argumento en el sermón. Pero hay otras formas de entender este versículo. Menciono rapidito. Algunos dicen, por ejemplo, noten versículo 1:19, escribe las cosas que has visto, y en vez de poner una y las cosas que son, cambiarían la y, que en el original es una palabra kai, una conjunción. Hay una posibilidad de que eso se interprete, término técnico aquí, epexegéticamente. De que las cosas que has visto son estas, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Eso es una forma de tomar este versículo. Pero también, y quizás la más popular hoy, hay aquellos que dicen, bueno, mirando cómo Juan depende tanto y alude tanto a Daniel, Juan está pensando en ciertas frases de Daniel y haciendo una conexión teológica entre lo que Juan está revelando aquí en Apocalipsis con lo que Daniel está revelando en su libro, en el Antiguo Testamento. Entonces Daniel claramente no tenía esta estructura que estamos mencionando aquí nosotros, y si Daniel no la tiene y Juan está dependiendo de Daniel, bueno, es improbable que Juan esté haciendo algo distinto aquí, porque depende de Daniel. Bueno, no me voy a meter aquí a dar los pros y contras de cada argumento. Obviamente, como les he dicho, hay mucha alusión, muchos ecos de Daniel y del Antiguo Testamento en este pasaje. Pero de manera muy resumida les digo, hermanos, la lectura más natural, que toma los detalles exegéticos y contextuales, nos lleva a nosotros a interpretar este versículo como una descripción de 3 partes. Lo que has visto en cuanto al Señor Jesucristo, lo que es en cuanto a las iglesias, capítulo 2 y 3, y lo que ha de suceder después de estas. Quizás algún día podemos hacer una clase, si quieren, un miércoles o algo así, y les muestro, ¿sí? Porque vale la pena mirar. Hay argumentos muy interesantes que habría que, no los quiero tirar abajo como que, bueno, esto todo no vale la pena ni estudiarlo, son tonterías. No, para nada. Parte de mi tesis, y solo esto lo menciono como un paréntesis aquí que se puede quitar después, parte de mi tesis fue estudiar en parte este pasaje y ver este argumento de que cómo Juan en teoría depende de Daniel para llegar a una interpretación donde esto no tiene nada que ver con estructura ni de tiempo, sino que supuestamente aquí el Señor Jesús meramente está diciendo, este libro se va a tratar de la inauguración de los últimos tiempos, que es pasado, presente y futuro. Como que no tiene nada que ver como una estructura más literal, sino como simplemente una mención, bueno, ahora en este tiempo de la iglesia estamos viviendo la inauguración de todos los conceptos escatológicos. Bueno, algún día, si quieren, hacemos una clase, les muestro, lo explico. Pero vamos a resumir diciendo la lectura más natural, más clara, mirando los detalles del texto, mirando el contexto y cómo va fluyendo todo, es entender que aquí se nos da una clave. Juan debe escribir para las iglesias esto que ha visto, debe informar también a las iglesias de cómo el Señor Jesús las ve, el estado que ellas tienen, que se va a mostrar en capítulos 2 y 3, y también debe registrar lo que ha de suceder después de esta etapa de las iglesias, donde están sufriendo, donde están transigiendo a la verdad, donde hay tanto para comentar y ver y corregir y purgar para que no se cierren las puertas. Y mediten también en lo que ha de venir, lo que ha de suceder. Todo esto es el cuidado meticuloso del Señor Jesucristo sobre sus iglesias.
Pero llegando al versículo 20, luego de ver esta encomendación clave en el texto, ahora nos encontramos con una explicación requerida, necesaria de la visión. Una explicación necesaria aquí en esta visión. Noten el versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, 2 puntos, dice la Reina Valera. Bueno, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Aquí hay una explicación, es como que interesante. Termina la visión con esta explicación. Noten que el pasaje comienza con las palabras el misterio. El misterio. De una forma resalta el sentido casi enigmático, ¿no? de esta frase y de lo que está por describirse. Y les comento que aquí nos encontramos con una dificultad de interpretación fuerte. Acá no es fácil resolver lo que se está diciendo aquí. Justo en la aclaración, en la explicación, la interpretación que está por dar Jesucristo, a nosotros que estamos retirados bastante, bueno, se nos hace difícil y ahora en el momento van a entender un poquito más de por qué. Juan dice aquí, o Jesús dice y Juan lo registra, el misterio, o en la Biblia de las Américas, en cuanto al misterio. Y lo que Jesús va a hacer aquí, para Juan y para las iglesias que van a recibir esto, es resolver algo que es un misterio para Juan. Un misterio que Juan no podría comprender, aún teniendo él la revelación previa del Antiguo Testamento. Ya les dije, el Apocalipsis está lleno de alusiones, de ecos del Antiguo Testamento. Constantemente estamos leyendo y diciendo, esto está en Daniel, esto está en Ezequiel o en los Salmos. Pero llega esto y no hay nada. Estos 2 elementos de la visión, Juan no iba a poder interpretar por sí mismo. Y Jesús llama a estos elementos el misterio de la visión. Misterio, esa palabra, se refiere a algo que, de alguna forma, si lo fuéramos a poner una imagen, está encerrado, ¿sí? Es algo que está escondido, algo que los humanos no pueden comprender sin la revelación divina. Algo que no iba a poder entender Juan, no íbamos a poder entender nosotros sin que el Señor lo haga muy claro con esta explicación. Y Jesús describe 2 elementos de esta visión, de lo que ya había visto Juan como el misterio. 2 cosas, que son las 7 estrellas en la mano de Jesús y los 7 candeleros de oro. ¿Qué son las 7 estrellas? Bueno, los pasajes del Antiguo Testamento no iban a ayudar a Juan a interpretarlo. Esta imagen particular no era comprensible para él si solo se apoyaba en la comprensión de la revelación previa. Y los 7 candeleros de oro, en medio de los cuales Juan vio a Jesús, bueno, también elementos de la visión que apuntan a la iglesia, pero no existía revelación previa para entenderlo así en el Antiguo Testamento. Y entonces Jesús lo que va a hacer aquí al final de la visión es explicarle, Juan, sé que estás confundido, ya las emociones, ya la cabeza de Juan debe estar explotando de todo lo que ha visto, de todo lo que está procesando, y sumarla a eso, no entiendo para nada, no puedo hacer una conexión entre lo que entiendo del Antiguo Testamento, lo que Dios ya ha revelado antes, no puedo hacer ese vínculo entre lo que ya entiendo y estas 7 estrellas en su mano. Y estos 7 candeleros de oro, ¿qué es? ¿Qué son? No entiendo. Bueno, acá Jesús se la explica. Uno de estos elementos es bastante fácil de entender y vamos a comenzar con ese y después vamos a ver el más difícil. El más fácil es el segundo, los 7 candeleros. Yo les expliqué brevemente cuando estuvimos
leyendo acerca de los candeleros, que estos no son velas, ¿sí? No confundan candeleros con velas. Estos son un tipo de soporte, ¿sí? Que arriba tenía como lo que llaman una linterna de aceite en la parte superior, que se prendía con fuego, obviamente. Y Juan, o sea, digamos, la otra vez yo les dije y les expliqué brevemente lo que son estos candeleros, pero rápidamente después salté al énfasis en el pasaje que era, bueno, que está en medio de los candeleros. No era tanto un énfasis en qué son en ese momento, pero en medio de esos candeleros estaba Jesús, parado en medio de los 7 candeleros. Y Jesús aquí en este versículo 20 identifica estos 7 candeleros de una manera muy clara. Son las 7 iglesias. Son las iglesias que ya se mencionaron en el versículo 4, las iglesias de Asia. Luego en el versículo 11, Juan, la primera vez que es encomendado a escribir, que le escriba a las 7 iglesias, y es muy específico. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a Laodicea. Todas iglesias locales que ya existían. Leen esos nombres y dicen, sí, los reconozco. Algunos Pablo plantó. Otras fueron plantadas más adelante. ¿Sí? No sabemos exactamente cuándo quizás, pero todas iglesias históricas, todas iglesias que existían en ese momento. Entonces los 7 candeleros de oro representan estas 7 iglesias y Jesús es descrito como aquel que está en medio de los 7 candeleros. Esto no es un detalle menor, hermanos. La idea es, esa imagen, Él está con sus iglesias. Él no es distante de sus iglesias. No es frío, no es desinteresado. Más bien está en medio de ellos, cuidándolos, guardándolos. Esos son los 7 candeleros. Pero lo que es más complejo de entender e interpretar son estas 7 estrellas. ¿Qué son estas 7 estrellas? Aún con la explicación de Jesús, hermanos, no es fácil entender el referente de estas 7 estrellas que están en la mano del Señor Jesús, están en su mano derecha. No es fácil de discernirlo. ¿Qué son? ¿A qué se refieren? Bueno, Jesús los identifica, noten el versículo 20, son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. La palabra allí ángel, en el original no es muy distinto. Ángelos, ángel. Angeloi aquí porque es plural. Bueno, generalmente se traduce ángel. Se traduce ángeles en el plural. Entender esto es complicado porque han surgido muchas sugerencias de interpretación a lo largo de la historia, ¿sí? Muchas. Yo voy a resumirlo todo en 2 sugerencias principales. ¿Cómo entendemos esta palabra ángeles en el texto? Bueno, primero, y la forma quizás más simple y más directa en un sentido de entender, por el sentido literario, es ángeles, espíritus, seres celestiales. ¿Por qué? Porque es la manera que generalmente se traduce la palabra, se entiende esta palabra. Y el argumento es que estos son ángeles guardianes, que tienen la responsabilidad de cuidar, cada uno de estos ángeles, cuidar su propia iglesia local. Interesante, ¿no? Cada iglesia de estas 7 tiene un representante celestial, un ángel, que los cuida, que los guarda. Y hay muchas razones buenas para tomar esta posición, hermanos. Una vez que pasamos estos primeros 3 capítulos, a partir del capítulo 4 hasta el final, hay 60 usos de la palabra ángelos en Apocalipsis. 60.
Y todas esas 60 se refieren a seres celestiales, ángeles, ¿sí? Todas. Esto es un argumento fuerte para tomar acá ángeles como seres celestiales. Además, cuando estuvimos en Daniel capítulo 10, ya hace mucho tiempo, hablamos de que hay ciertos ángeles que en ese tiempo eran responsables, representantes de reinos enteros. Daniel capítulo 10. No vamos a ir allí por el tiempo. Pero el argumento sería, y ya hemos visto que Juan tiene en mente a Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 10, en otra sección que ya hablamos. Y si tiene en mente a Daniel capítulo 10, bueno, esta conexión sería lógica. Estos ángeles son justamente seres espirituales que cuidan de las iglesias. Pero hay varios problemas con esta interpretación. Porque la idea, piensen un poquito conmigo, la idea sería entonces que Jesús revela estas cartas al apóstol Juan, quien luego las escribe a seres angelicales, y luego esos seres angelicales entregan las cartas a iglesias históricas, humanas. O sea, Jesús se lo revela a Juan, Juan se las escribe a seres celestiales, a ángeles, y después los ángeles recién se lo dan a las iglesias. Suena un poco raro. Y no solamente suena raro, sí, pero eso no es el argumento más fuerte. Tenemos que tener cuidado de decir raro para tirar abajo un argumento, pero también suena un poco contradictorio a lo que se nos comunicó en el versículo 1, donde esta revelación de Jesucristo, que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo por medio de un ángel, o sea que pasa de Jesucristo por medio de un ángel, se lo da a Juan, y Juan se lo da a los siervos, ¿sí? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y declaró, enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. O sea, la progresión aquí de la revelación parece ser: Dios se lo da a Jesucristo, Jesucristo por medio de un ángel a Juan, y Juan se lo transmite a las iglesias directamente. No primero a un ángel celestial. Y en lo que resta de Apocalipsis, vamos a ver si a los ángeles asistiendo a Juan como intermediarios entre Jesús y Juan, pero no al revés, no Juan pasándoselo a ángeles y de allí yendo a las iglesias. Y aunque les dije, hermanos, que ángel en el original se traduce mayormente como seres celestiales, ángeles, hay casos en el Nuevo Testamento donde la palabra es traducido mensajero, ¿sí? Otro punto en contra de entender este término como seres angelicales es que los ángelos se identifican con una iglesia específica. Y como veremos, hermanos, estos serán incluidos en la exhortación de Juan a arrepentirse. Entonces, imagínense ustedes a Juan escribiéndole a los ángeles a que se arrepientan. Porque cuando vayamos a las cartas vamos a ver que el ángel está incluido como de los que están recibiendo y los llamados a veces a arrepentirse de la forma que están viviendo. Suena muy raro que los ángeles sean llamados al arrepentimiento. No vemos eso en las Escrituras. La instrucción que se le da al apóstol Juan es escribir lo que ve o lo que vio y enviarlo directamente a las iglesias. No a ángeles, sino a las 7 iglesias. Hermanos, es bastante difícil mantener la postura que estos son espíritus, que son seres celestiales.
La alternativa es que estos sean representantes humanos de las iglesias, representantes que deberían llevar luego y comunicar estas cartas y este libro a sus iglesias respectivas. Entonces, los 7 ángeles aquí, los 7 angeloi, serían ángeles en el sentido de 7 mensajeros. ¿Sí? Mensajeros. Mensajeros lo vemos en esta traducción cuando se habla de los discípulos de Juan, cuando se habla de Juan el Bautista, los discípulos de Jesús. Juan el Bautista mismo es mencionado como un ángelos de Dios en un texto. O sea, solo para aclarar, no es utilizado exclusivamente esta palabra para referirse a seres espirituales, sino que también puede referirse a emisarios humanos, representantes humanos que llevaban un mensaje. Esto tiene mucho más sentido cuando leemos el contexto de este pasaje, Apocalipsis 1, versículo 20. ¿Y cómo pensaríamos entonces en estos mensajeros? ¿Cómo pensaríamos en estos ángeles que son representantes humanos? Bueno, piensen, hermanos, en aquellos mensajeros que fueron enviados a Pablo de parte de las iglesias. Y esto ha ocurrido bastante. ¿Por qué? Porque en la historia se nos cuenta que dentro de la cultura romana, cuando una persona era llevada presa, sea a una prisión en sí, sea un arresto domiciliario, o sea un exilio como el de Juan, no se les daba varias comidas por día. No se le daba el desayuno, el almuerzo y la cena. No se le daba nada. Ellos tenían que resolver. Entonces, ¿qué ocurría? Cuando Pablo cae en prisión o en arresto domiciliario, y en el caso de Juan, probablemente pasa lo mismo, las iglesias enviaban representantes. En Filipenses vemos a Epafrodito enviado y le llega a Pablo y seguramente provee para él de sustento alimenticio, pero también sustento de comunión, que eran tan necesarios para sobrevivir en esas condiciones. Necesitaba Pablo comida porque los romanos no le daban comida. Bueno, probablemente eso es lo que sucede con Juan en exilio. Las iglesias les envían emisarios, les envían representantes y le dan todo esto, le dan sustento de alimentos, le dan comunión que tanto quería y necesitaba, y le dan reporte también de las cosas que estaban sucediendo en las iglesias. Entonces, cuando llegan estos emisarios, estos mensajeros de parte de estas 7 iglesias, seguramente lo que hace, lo que entendemos que mejor se está representando, diciendo en este texto, es que ellos al venir y estar con Juan, Juan los envía de vuelta a sus iglesias con un mensaje muy claro para cada una de ellas, para cada una de las 7 iglesias. A medida que las iglesias enviaban sus emisarios para ministrar a Juan, Jesús aparece a Juan con cierta revelación que debe enviar de regreso con estos mensajeros a las 7 iglesias. En resumen de este versículo 20 y la mención general del misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros, todo esto, hermanos, aparece al final de esta primera visión para colocar un énfasis en la soberanía de este Cristo glorificado sobre sus iglesias. Como se nos hace ver en capítulo 1, versículos 12 al 16, y luego vamos a ver en capítulo 2 y 3, este Cristo glorificado no está desinteresado en la condición de sus iglesias, está en medio de ellas, en medio de estos candeleros. A este Cristo le interesa, está atento a si las iglesias y sus integrantes son indiferentes ellos o no, si están siendo perseguidos, si están sufriendo, o si ellos
son concesivos y ceden ante la tentación y el pecado frente al mundo, queriendo acomodar sus pasiones carnales dentro de su supuesta vida cristiana. Todo esto le interesa mucho al Señor Jesucristo. Está íntimamente atento, cuidando de sus iglesias. Y Jesús, hermanos, y esto es muy importante, Jesús ejerce en el presente, ahora, el poder para dar convicción, para consolar, pero también para cerrar iglesias. Esto será uno de los elementos que veremos en las advertencias que Cristo le da a las iglesias de Asia. Cuando las iglesias fallan y cierran sus puertas, nosotros generalmente pensamos que esto es el resultado del mundo o de la cultura que ha influenciado a la iglesia. Y obviamente no hay que descartar cómo la cultura y el mundo pueden influenciar a una iglesia. Pero como veremos, Jesús, quien es el Señor de la iglesia, Él es quien cierra las puertas de una iglesia cuando ellas fallan, cuando ellas se desvían, cuando ellas apostatan. Jesús es soberano sobre sus iglesias. Jesús ejerce un cuidado meticuloso por sus iglesias. Cerrando entonces, hermanos, esta sección entera del libro, esta primera visión, déjenme compartirles algunas implicaciones importantes para que reflexionemos. Lo primero y lo más obvio es cómo es mi relación con este Cristo. ¿Cómo respondo yo a esta visión de su gloria? Se leyó antes del sermón el Salmo 2, donde se da una presentación tremenda de la soberanía de Dios y del Mesías sobre el mundo. Ya lo leímos, yo se lo vuelvo a leer aquí del Salmo 2. Versículo 4 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cristo es el verdadero rey y soberano. Y siendo de que Él fácilmente va a conquistar, lo mencionó Alejandro, se burla. Se burla porque ¿qué van a poder hacer en contra del rey? Del mundo, de las naciones. Imposible. Pero este rey llama a los reyes como representantes de la humanidad perdida, apartada de Dios, a honrar al verdadero rey, al Hijo, a besarle, a rendirle culto, a honrarle. Versículos 10 al 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad, besad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermano, Jesús es este Dios y Rey glorificado. Él posee cada vida en su mano y es soberano sobre todo. Y de alguna forma, la pregunta es, ¿has hecho las paces con este Rey? ¿Has hecho las paces con Él? Para aquellos que tenemos paz con el Rey del universo, esta visión es un consuelo. Esto es un consuelo, todo lo que nos está diciendo de nuestro Cristo glorificado, nuestro Rey, de lo que implica en cuanto a las iglesias, su estado, su condición, de que Cristo está meticulosamente metido y le importa a la iglesia, eso a mí me da consuelo. De lo que viene en el futuro, tanto el juicio, pero también la consumación de todo y cómo Él va a deshacerse del pecado y de la maldad. Para mí es un consuelo. Para la iglesia es un consuelo, la verdadera iglesia. Pero para aquellos que no han hecho las paces con Dios, con este Rey, tienen todo el derecho de estar completamente aterrorizados. Todo el derecho. Porque el Señor viene pronto. Y su venida será una bendición. No habrá nada
que hemos experimentado de este lado de la eternidad, comparado a ese momento cuando estemos con nuestro Rey finalmente. Pero para los que no le temen a Él, los que no han hecho las paces con Él, será lo peor que han sufrido en sus vidas. El peor juicio, el peor resultado. Esa es una primera implicación. ¿Cómo está tu relación con este Cristo glorioso, con este Rey sobre todo? ¿Has hecho las paces con Él? Y una segunda implicación, hermanos, es que nosotros recordemos que Cristo no es indiferente a la vida de sus iglesias. Este Jesús es presentado en la visión como estando en medio de los candeleros y sostiene a sus mensajeros en su mano. Él conoce íntimamente todo lo que está sucediendo en su iglesia. Tiene un conocimiento íntimo de las iglesias, de su condición tanto general, pero también de sus miembros individuales. El estado y espíritu general de la iglesia y también a los integrantes individuales. No creas que estando aquí te pierdes en el grupo. Quizás te pierdas en el grupo para nosotros, que somos humanos y limitados, etc. Pero ninguno pasa por desapercibido bajo la supervisión meticulosa del Señor Jesucristo. Ninguno, joven o anciano, novato o veterano, miembro o líder, rebelde o sumiso, flojo o fuerte, cómodo o comprometido, ninguno se pierde bajo este cuidado soberano del Señor. El Señor está cerca, hermanos, a cada uno de nosotros. Su mensaje para mí, para los que somos sus hijos, es de tremendo consuelo. Que estés día a día luchando, agonizando en querer no ceder a la tentación, no comprometer tus convicciones para el Señor, aunque te cueste. El Señor lo ve, el Señor lo honra y lo va a honrar de una forma que no te esperas. No aflojes. No aflojes, porque si aflojas, como hicieron muchas de estas iglesias y miembros, porque por momentos vamos a ver que se mencionan nombres y personajes individuales que corrompen a la iglesia, que hacen que la iglesia sufra y que el nombre de Cristo sufra de alguna forma, bueno, ahí hay juicio. Ahí hay necesidad tremenda de arrepentimiento. Consuelo para aquellos que necesitan consuelo, pero juicio, advertencia y exhortación para aquellos que no han sido fieles. Hermanos, que el Señor, este Señor glorificado, nos haya a nosotros fieles, y parte de eso es que seamos deseosos, que se muestre en nuestra vida que somos deseosos de Él y de su venida en esta etapa de la historia. Ahora que yo estoy viviendo en la era de la iglesia, en este cuerpo, en este momento donde pertenezco a esta iglesia local de Lobos, que el Señor me encuentre a mí fiel, deseando su venida, que Él regrese, esperando con ansia y sumisión ese hermoso regreso, cuando vuelva a reinar sobre cielo y tierra para siempre. Que así nos encuentre el Señor, hermanos. ¿Sí? Fuertes en Él, no flojos. Con convicción y compromiso, no cómodos. Eso el Señor lo va a bendecir, lo va a honrar y nos da aquí en esta primera visión mucha razón por la cual comportarnos de tal manera, pensar de tal manera, porque tenemos a este Cristo glorificado como nuestro Rey. Controla todo, cuida de todo meticulosamente, no te olvides la próxima vez que tenés la tentación por delante. No te olvides la próxima vez que tenés la opción de lo más fácil en vez de lo que más complicado, que es obedecer al Señor a veces. Recuérdalo. Ten ánimo. Esfuérzate. Oremos. Señor, tenemos por delante la palabra viva, eficaz, tuya,
que es preciosa, de punta a punta, de Génesis 1 a Apocalipsis 22. Señor, tantas verdades que penetran nuestro corazón, que nos llevan a examinar tanto. Y gracias, Señor, por ese poder de dar convicción en nuestras vidas, pero también de dar consuelo cuando estamos desanimados, cuando nos encontramos con pocas fuerzas ante un mundo que está totalmente en contra. La corriente hoy de nuestra edad es totalmente otra, contraria a la que tú nos llamas. Pero sabemos, Señor, que no tenemos que temer. No hay por qué temer, porque tú nos has dado la salvación y nos has dado la vida. Tú eres el dueño de la vida. La vida, existe la vida porque tú eres. Y tenemos vida eterna porque tú la has adquirido, has conquistado la muerte, nos has otorgado a nosotros vida eterna. Y más allá de eso, Señor, nos has dado tu palabra, nos has revelado todo lo que necesitamos en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a tu cuidado meticuloso de las iglesias, en cuanto a lo que no solamente estás haciendo, sino que harás en el futuro para traer todo esto a una consumación clara y perfecta. Y nos recuerdas una y otra vez que tú eres el Señor de la iglesia. Y no solo la iglesia en general, universal, sino que de las iglesias también. Tú estás allí, mirando, viendo, observando, cuidando, protegiendo. Señor, por favor, rogamos que cuides de esta iglesia. Protégela, manténla unida, manténla santa, apartada para ti, Señor. Y aquellos, Señor, que atenten en contra de eso, obra en ellos. Concédeles arrepentimiento, Señor. Llévalos a un estado donde tengan que darse cuenta que están en el error. Y ayúdanos, Señor, nosotros a no fácilmente transigir. Sabemos que somos capaces, Señor, de hacer cosas que hieren tu nombre, hieren no tu poder, pero sí podemos ser un mal testimonio. Señor, por favor, también cuídanos de eso. Gracias, Señor, por estar a la cabeza de esta iglesia y ayúdanos a todos a vivir de manera sumisa bajo ti, bajo tu nombre, bajo tu persona, y que seamos de bendición internamente, pero también para aquellos que miran desde afuera. Señor, y anhelamos que vengas pronto y que tu reino se establezca. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.